Buenos días a todos. Gracias por la invitación, gracias por siempre el trato tan cálido aquí en este país que yo también lo considero hermano, Guatemala. He tenido la fortuna de estar aquí varias veces y cada vez que vengo a tratar de aportar algo también me llevo algo muy positivo y aprendemos algo. Y en esta ocasión el poderles transmitir un poco de lo que hacemos en una unidad de falla intestinal, una unidad que tiene una práctica integrada en falla intestinal y poder complementar hacia la parte interdisciplinaria, que es obviamente lo que todos deberíamos de buscar siempre, el trabajo en equipo en estos pacientes, desde el punto de vista nutricional, pues es un gusto para mí. Y primero situarnos en que estos pacientes que tienen falla intestinal van a tener una incapacidad de absorber y asimilar esos micronutrientes líquidos y electrolitos, ¿sí? Eso es tal cual la definición de falla intestinal, y por ende muchos de ellos van a requerir un aporte intravenoso que puede ir desde algunos días hasta de por vida. Y nos vamos a situar en la falla intestinal tipo 2, que es una condición que es muy importante entender. Estos pacientes son condiciones agudas que se pueden prolongar y son pacientes que pueden estar inestables metabólicamente y requieren cuidados bastante complejos, ¿ok? Si no se manejan de una manera adecuada, estos pacientes de falla intestinal tipo 2 podrían evolucionar hacia una falla intestinal tipo 3, que es crónica e irreversible, y evidentemente es un panorama que no queremos ver en la práctica clínica. Ya se mencionó un poco de la fisiopatología, pero la gran mayoría de estos pacientes tienen su origen en una cirugía mayor. Y después de cirugía mayor o trauma viene una respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Muchas veces hay contaminación de la cavidad abdominal, hay un proceso séptico, ¿sí? Y todo esto puede llevar al paciente a tener hipertensión intraabdominal, síndrome compartimental, requerir para su manejo el abdomen abierto, y evolucionan estos pacientes hacia un abdomen hostil. ¿Qué sucede entonces? Que vienen complicaciones, pueden formarse fístulas enterocutáneas, enteroatmosféricas, hernias de difícil manejo, que también van a estar revisando en este congreso, y evidentemente desde el punto de vista nutricional y metabólico, pues el paciente va a estar perdiendo nutrientes y puede tener una afectación muy severa en su estado nutricional. Lo importante de entender que estos pacientes deben de manejarse de una manera muy especializada. Si no tenemos un protocolo de acción muy específico y sabemos adaptarlo a cada paciente, es muy probable que estos pacientes terminen con resecciones innecesarias, reintervenciones mal hechas, y pueden evolucionar, como les comentaba, a un síndrome de intestino corto. Y esto evidentemente empeora todavía más el riesgo nutricional de estos pacientes. Entonces, creemos que hay muchos conceptos aún por comunidad de falla intestinal, viendo de dónde vienen los pacientes, viendo cómo llegan, viendo para qué no los derivan, pues que hay una definición o había problemas en cuestión de conceptos que estaban un poco confusos. ¿Y a qué me refiero con esto? Si uno ve tal cual la definición de lo que es una fístula enterocutánea, es una conexión anormal entre el tracto gastrointestinal y la piel. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un trayecto fistuloso, hay una anatomía que uno puede perfectamente definir, ¿sí? Y sin embargo vemos publicaciones, ¿sí?, donde se habla de fístulas enterocutáneas, diferentes publicaciones, y nos hablan que las fístulas aparecieron a partir del día 1 o a partir del día 2. Lo cual nos hace pensar si realmente en 1 o 2 días realmente puede formarse un trayecto fistuloso, y si realmente ese paciente que se estaba nutriendo o enviando para nutrirse por una fístula enterocutánea realmente tiene una fístula enterocutánea. Y de forma interdisciplinaria con el grupo de cirujanos, radiólogos, intensivistas, nutriólogos, todos los que trabajamos en la unidad de falla intestinal, hicimos un consenso Delphi y nos dimos cuenta que había 3 tipos de pacientes o 3 escenarios que nos podían servir no solamente para nuestros pacientes, sino comunicarlo, como lo estamos haciendo ahorita, para entender qué tipo de paciente estamos viendo. Y el primer escenario es en aquel, después de una cirugía donde hubo una anastomosis, una manipulación, de forma temprana, ¿sí?, se presenta una fuga de la anastomosis o del contenido intestinal y hay una peritonitis difusa. Y son pacientes que muchas veces llegan con el abdomen cerrado, con gasto por diferentes tipos de gasto del contenido intestinal, por drenajes, y los pacientes vienen ya con opción parenteral y son derivados para manejo de fístula. Estos pacientes no tienen una fístula, estos pacientes requieren un control de la fuente de infección y una reoperación temprana, porque si no, no va a haber buena nutrición para un paciente que no tenga control de esa fuga intestinal. Tenemos un segundo escenario, pacientes donde sucedió exactamente lo mismo, pero la fuga fue menor y el cuerpo fue capaz de contenerla. El paciente tiene una infección intraabdominal, pero localizada.
puede tener un absceso intraabdominal, el cual muchas veces incluso drena espontáneamente, ¿sí? Días después, por eso es un escenario 7, 10, 15 días después, o se detecta clínicamente y se puede drenar quirúrgica, radiológicamente. Y estos pacientes son los que pueden quedar con un trayecto fistuloso. El propio drenaje puede formar un trayecto fistuloso que tiene ciertas posibilidades de drenar espontáneamente y que podemos ver el sitio de salida, de cerrar espontáneamente, se puede radiológicamente determinar y es un foco de infección, pero totalmente controlado, y el aspecto metabólico y nutricional, el impacto es mucho menor. Tenemos un tercer escenario, y a veces así llegan los pacientes, ya lo comentaban ahorita en la plática anterior, como de un escenario clínico 1, al no identificar si realmente necesitaba operarlo y cómo manejar tempranamente a este paciente, a veces suceden reoperaciones varias, un manejo inadecuado del abdomen abierto, como también se comentó, un exceso de presión negativa, ¿sí? Y estos pacientes pueden terminar con fístulas enteroatmosféricas. Y son los escenarios que menos queremos ver porque implican un manejo a mucho más largo plazo, 4 o 6 meses cuando menos, antes de pensar en reconstruir un tracto digestivo. ¿Qué tanto impacto nutricional pueda tener esto? Pues sin duda bastante impacto nutricional. Y por eso esto debe tener un manejo integrado, ¿sí? Existen mnemotecnias como es SOWATS, donde sabemos que para realmente nosotros poder ayudar en la parte nutricional, que es parte de esto, optimizar su estado nutricional, esto tiene que ir de la mano con el control de la sepsis. Y una vez que se tenga eso, para nosotros en el área de nutrición clínica es clave identificar qué tantas heridas tiene, el tema de la cicatrización, cómo quedó la anatomía del tracto gastrointestinal, ¿sí? Si algo se excluyó, cuánto se resecó, qué se resecó, si hay un trayecto de fístula, y evidentemente planear las cirugías con un buen abordaje nutricional preoperatorio. Y lo más importante es entender la fisiopatología de estos pacientes, si queremos adaptar la terapia nutricional al escenario clínico del paciente y realmente poderlo ayudar. Y estamos hablando de pacientes que muchas veces tuvieron sepsis o tienen un proceso séptico donde hay una respuesta inflamatoria sistémica que si yo no logro modularla desde el punto de vista nutricional y médico, estos pacientes pueden evolucionar a una falla multiorgánica, pueden tener una persistencia de inflamación, un catabolismo importante y llegar a inmunosuprimirse. Son escenarios, insisto, complejos. ¿Qué más puede suceder desde el punto de vista nutricional? Que le quedemos a deber por ayunos mal prescritos, por terapias nutricionales inadecuadas y generar un balance energético y proteico negativo, el cual está claramente relacionado con mortalidad intrahospitalaria, extrahospitalaria y con mayor estancia hospitalaria en cuidados intensivos, además de más ventilación mecánica. ¿Qué otro aspecto fisiopatológico es clave? Entender que estos pacientes tienen más requerimientos de micronutrientes de los que tenemos las personas adultas y por supuesto tienen diferentes pérdidas, ¿sí? Ya sean las diarrea, fístulas mismas, etcétera, y muchas veces un aporte inadecuado a través de la nutrición, pues terminamos generando no deficiencias clínicas, pero sí deficiencias subclínicas que afectan la bioquímica y el metabolismo de estos pacientes. Entonces, a corto plazo nos tenemos que proponer optimizar el manejo hidroelectrolítico, ¿sí? Darle estabilidad metabólica al paciente, así evitamos un mayor deterioro de la función orgánica, como veíamos con el control de la inflamación, que es algo sumamente importante, y tenemos que pensar no solamente en cubrir calorías, sino tener esta capacidad de evitar translocación bacteriana, estimular el intestino y optimizar el sistema inmunológico. Evidentemente esto va de la mano con entender, como les decía, cómo quedó la anatomía del tracto gastrointestinal y entonces buscar de manera individualizada el acceso correcto, la fórmula correcta y la forma correcta de estimular este tracto gastrointestinal. Ahora, la pregunta de cuánto deberíamos de aportar en estos pacientes. Vamos a analizar diferentes estudios donde en pacientes con abdomen abierto y más si los tenemos con succión continua hay una gran pérdida de proteína y tenemos una necesidad elevada de proteína, ¿no? A la par de una necesidad elevada de energía. Ambas cosas se pueden combinar para realmente darnos este proceso de cicatrización que en algún momento necesitamos buscar, ¿no? Y uno de los marcadores clínicos que nos puede ayudar a ver si realmente estamos evolucionando bien es la granulación propia de la herida. Ahora bien, en las guías de falla intestinal de ESPEN se habla de tener un balance evitando quedarnos cortos y generar déficit energético y proteico, pero tampoco hiperalimentar. Y para esto es muy importante entender el momento. La mayoría de nosotros no contamos con calorimetría indirecta, pero sí contamos con, espero, una evaluación nutricional donde conocemos el peso y sabemos que entre 25 y 35 kilocalorías en un paciente no obeso podría ayudarnos. Si el paciente además de esto está crítico y es obeso, hay esquemas nutricionales totalmente diferentes y por eso es importante el trabajo en equipo. Pero dos mensajes claves es no quedarnos cortos en proteína y siempre asegurarle un buen aporte de micronutrientes si queremos que las calorías se metabolicen adecuadamente. Sabemos que entonces es un reto porque necesitamos bastante proteína, micronutrientes y bastante energía,
por dónde le vamos a dar al paciente este aporte nutricional. Y entonces tenemos mucha información y se habla mucho en el argot médico y clínico de los beneficios de la nutrición enteral. Múltiples beneficios que sin duda se han demostrado, pero lo importante no es utilizar el tracto digestivo, sino usarlo oportunamente. Y para tener los beneficios de la nutrición enteral, necesitamos hacer una nutrición enteral temprana. Y para eso se requiere un trabajo colaborativo, una interconsulta temprana y realmente dejar que el paciente se nutra en las primeras 24 o 48 horas. Un estímulo enteral, sí, puede incluso impactar en la mortalidad intrahospitalaria o en la mortalidad en cuidados intensivos. Y hablando de pacientes con problemas de falla intestinal, pues se ha demostrado que el cierre de un abdomen abierto puede ser más temprano y más factible cuando el paciente recibió nutrición enteral temprana, inclusive disminuyendo la incidencia de la formación de fístulas, por todo lo que ya mencionaban previamente del impacto de la desnutrición en la evolución de estos pacientes. Ahora bien, recordemos la parte de la fisiopatología. Y en pacientes sépticos lo primero que sucede es una gran retención de sodio y de líquidos, ¿sí? Y estos pacientes tienen además hipoalbuminemia porque el hígado deja de producir prealbúmina, albúmina y empieza a producir reactantes de fase aguda inflamatoria. ¿Qué sucede en esto? Un gran acúmulo de líquidos. Y el gran problema es que todos estos líquidos, la mayoría se van hacia el intestino, ¿sí? Y entonces lo que son las vellosidades, lo que es el epitelio intestinal, se ve dematizado, se ve dañado y la disminución y la capacidad de asimilación de nutrientes se ve afectada. Es algo que muchas veces no se ve a nivel macro, pero está totalmente claro que está sucediendo en estos pacientes con estos procesos sépticos. Entonces, esto se convierte en una barrera para realmente poder pensar en cubrir los requerimientos por la vía enteral. O sea, es importante estimular el tracto enteral, el tracto digestivo, pero la nutrición enteral es un problema complejo el manejo de la nutrición enteral en estos pacientes. Inclusive todos los desórdenes de motilidad gastrointestinal, bridas, abdomen hostil, retracción del mesenterio, etcétera, generan problemas y es una barrera para realmente pensar en cubrir estos requerimientos por la única vía enteral. Y por eso, en diferentes publicaciones, en falla intestinal se ha visto que la nutrición enteral apenas a veces permite dar hasta el 20% de los requerimientos. ¿Y qué es lo que podemos hacer entonces? Sí, estimular y aprovechar ese 20%, pero hacer un abordaje nutricional combinado, una nutrición mixta, donde yo pueda complementar con nutrición parenteral y esto puede disminuir la mortalidad, ¿no?, en pacientes con fístulas. Para poder combinar estos abordajes y hacerlo de la mejor manera, sin duda lo que se requiere es juicio profesional, experiencia y trabajo en equipo. Por eso hablamos de unidades de práctica integrada en falla intestinal, donde realmente se tengan los recursos para poder manejar a estos pacientes. Y hay ciertos principios que todos siguen para el paciente con falla intestinal y abdomen hostil. Uno de los que más promovemos es tener el control del asa distal, para hacer posible, ¿sí?, la reinfusión del quimo y establecer una fistuloclisis. Como en este paciente, donde tenemos obviamente el control de la fuente de infección fue bastante complejo, ¿sí? Dicho sea de paso, este paciente llevaba 5 cirugías y 4 meses en terapia intensiva antes de llegar a la unidad, ¿sí? Y en una sola cirugía se logró el control, tenemos claro por dónde drena, qué drena, y somos capaces de reinfundir el quimo inclusive con nutrición enteral. Sin duda no le cubrimos los requerimientos, pero con nutrición parenteral lo logramos y logramos un beneficio clínico que el paciente ya está totalmente reconstruido. Si tu nutrición enteral en los primeros 7-10 días no está alcanzando los requerimientos, pues teóricamente son donde te sugieren que puedas hacer abordajes mixtos. Pero yo les dejo un valor agregado a esto. Si tu paciente está severamente desnutrido o ya tiene desnutrición, no te esperes 7 días. 10 días. Esto en los primeros 3 días tienes que estar pensando en el abordaje mixto, ¿ok? Y para eso tuvo que haber una evaluación nutricional bien hecha por alguien que te pueda decir el riesgo de tu paciente y el estado nutricional claro, definido del propio paciente. ¿Por qué les digo en los primeros 3 días? Porque los primeros 3 días hay producción endógena de energía por el propio catabolismo del paciente y probablemente aquí sí empezamos el estímulo temprano de nutrición enteral. Pero una vez que se acabe esta reserva energética o este desgaste del propio paciente, ¿sí?, nosotros necesitamos complementar o suplementar con nutrición parenteral para lo que le des por enteral y le complementes por parenteral esté mucho más cerca del gasto energético total y no quedes con ese déficit del cual ya hablamos. Y esta nutrición mixta, donde probablemente conforme más toleres la nutrición enteral, pues vayas destetando lo de la parenteral, pero siempre asegurando un requerimiento, es algo muy valioso en la evolución de estos pacientes. Los principios de las guías son claros, dales de comer.
¿sí? El problema es que casi siempre va a ser insuficiente. Una cosa es la parte psicológica, emocional de puedo comer, y otra cosa es qué tanto problema en el control de las heridas de ese paciente genere lo que come, y otro es, evidentemente, que realmente aporte algo nutricionalmente. Es muy importante en el trabajo en equipo dejar el acceso enteral adecuado, ¿sí? El usar la nutrición enteral temprana a manera de estímulo trófico, ¿sí? A utilizar una fórmula que sea más factible de asimilar, ¿sí? Quizás semidigerida o peptídica, el poder utilizar la reinfusión del quimo o la fistuloclisis y llevarse el mensaje de la nutrición mixta con esta nutrición complementaria al estímulo enteral. Ahora, hay otros aspectos claves que también me gustaría compartirles dentro del abordaje nutricional, y es que son pacientes que requieren un monitoreo diario y ajustes constantes. No es escoger el producto, la fórmula, la mezcla y así nos quedamos hasta que el paciente egrese. Necesitamos elegir los lípidos intravenosos óptimos, porque es la manera en la que podemos modular la inflamación del paciente. Necesitamos entender que hay inmunonutrientes que pueden tener un rol en el manejo integrado, y por eso hablamos más que de guías clínicas, de bundles o paquetes de acciones que permitan un abordaje de acuerdo al escenario clínico. En temas de emulsiones lipídicas, las emulsiones mixtas de cuarta generación son ideales para largo plazo cuando el paciente va a estar mucho tiempo con nutrición parenteral, y son ideales para pacientes que están teniendo fases hiperinflamatorias, hipoinflamatorias, y especialmente el paciente crítico quirúrgico. Ergo, en el paciente con sepsis abdominal, que todos están aquí porque justo queremos hablar de este aspecto. Y la glutamina, que ha sido recientemente tan poco utilizada porque en algún momento se generaron ciertos estudios al respecto. Bueno, es toda una historia, ojalá hubiera algún día el punto para poderlo discutir a fondo, pero esta revisión sistemática en particular contempló algunos aspectos muy valiosos que no habían contemplado otros estudios, y nos demostró 30% menos de complicaciones, menos estancia en cuidados intensivos y ventilación mecánica, y algo muy importante, menos mortalidad. Obvio, no es solo la glutamina, y ese es el gran mensaje de esto. Ningún nutriente trabaja solo. Necesitamos darlo en la dosis correcta, ¿sí? Necesitamos darlo en un paciente que no tenga contraindicaciones, como son falla renal y falla hepática, y necesitamos hacerlo como parte de un manejo nutricional integrado, óptimo, donde se cubran los requerimientos. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes con estas fugas tempranas, con peritonitis difusa? Que nosotros tenemos un paquete de acción ya establecido, cuando solicitamos tomografía, cuando reoperamos, etcétera, pero lo más importante es que nosotros iniciamos con nutrición parenteral temprana, con emulsiones con omega 3, con glutamina intravenosa y con estímulo de glutamina enteral, con altas cantidades de aminoácidos, con micronutrientes y con este estímulo temprano que, dependiendo el manejo del abdomen abierto, dependiendo la respuesta inflamatoria que tenga el paciente, nos puede permitir o quedar con una fístula enterocutánea ya controlada, o incluso lograr el cierre completo de este problema, evitándole al paciente manejos prolongados. En el escenario 2 es un paciente menos catabólico metabólicamente, y entonces lo que nos va a marcar la pauta de cómo nutrirlo es el gasto. Y si es un paciente con bajo gasto, por supuesto que intentamos con vía oral complementada con enteral, pero si son pacientes con gasto alto, no dudamos en darle nutrición mixta, incluyendo la nutrición endovenosa. Y de la misma manera, esto puede generar un cierre de la fístula enterocutánea, o el paciente queda en buen estado nutricional, ¿sí?, para una cirugía de reconstrucción en 4 a 6 meses. ¿Qué pasa con el escenario de las fístulas enteroatmosféricas? Pues que esta decisión es muy importante para el cirujano. Si reopera tempranamente, nosotros tenemos que hacer nutrición preoperatoria para que entre en las mejores condiciones. Si definitivamente ya hay tejido de granulación y nos dicen, sabes que el paciente se va a reconstruir 6 meses después, tenemos que pensar en protocolos de nutrición domiciliaria y en que va a ser un paciente que va a requerir probablemente manejos a largo plazo. Y eso cambia totalmente el escenario de cómo nutrirlo versus lo que estábamos haciendo durante su estancia hospitalaria. No, ahí tenemos que hablar e integrar aspectos de rehabilitación física, movilización, manejo psicológico del paciente, mucha educación al paciente y a su familia, protocolos de traslado a domicilio, estableciendo home care nutricional, que es totalmente factible, y hablar de protocolos de rehabilitación intestinal, prevención de enfermedad hepática asociada a la falla intestinal, lograr el acceso enteral y endovenoso óptimo. Se recomiendan más catéteres de puerto implantado en estos pacientes, y por supuesto protocolos de recuperación acelerada cerca de la cirugía de reconstrucción. ¿Y qué es lo que se puede lograr con estos tipos de manejos integrados? ¿Sí? Pues impactar en lo que más queremos, en la mortalidad de los pacientes. Estas diferentes series de estudios, ¿no?, muestran entre Europa y Latinoamérica una mortalidad de entre el 10 y el 20% básicamente. Y son pacientes de fístula enterocutánea donde excluyeron a los pacientes con sepsis. Cuando se hace un manejo integrado en equipo interdisciplinario y la nutrición tiene el rol en cada momento como lo debe tener,
se pueden lograr mortalidades mucho menores. Nosotros tenemos una mortalidad reportada del 2%. Y son pacientes que llegaron con índices de masa corporal de 11 y 12, es decir, demasiado tarde porque no hubo una interconsulta temprana y hubo un manejo prolongado previo a que llegaran a la unidad. Entonces es importante medir los tiempos de estancia hospitalaria, utilizar el manejo domiciliario, medir el uso de recursos y medir los resultados, que es algo crítico. Y a manera de conclusiones, pues nada más comentar que estas pacientes con falla intestinal tipo 2 y con abdomen hostil requieren un manejo altamente especializado. Sin duda, para lograrlo necesitamos contar con todos los recursos y muchas veces tenemos la tendencia de hacer lo que se puede con lo que se tiene. Y en estos pacientes y en otros sistemas de salud lo que se hace es derivarlos a donde se tenga lo que se requiere y esto impacta definitivamente en temas de moro y mortalidad. El manejo nutricional debe ser individualizado, basado en fisiopatología, ¿sí? Y no estandarizado por diagnóstico. La nutrición parenteral, la nutrición mixta, buscando un balance neutro, no más ni menos de lo que requiere, con buena cantidad de proteína, con buena cantidad de micronutrientes y con un uso racional de omega 3, uso racional de glutamina, nos ayudan mucho en estos pacientes con falla intestinal tipo 2, y el uso de estos bundles o paquetes de acciones, como ya lo vimos, impacta favorablemente en el cuidado que le ofrecemos a nuestros pacientes, en el resultado clínico y, interesantemente, también en la mortalidad de los pacientes. Les agradezco mucho la invitación nuevamente y su atención. Gracias.